Buenas tardes. Esta presentación se trata sobre Runtime Encoding, más conocido como RLE. Los participantes son Humberto Campo y Juan Carlos Ángel, el que les habla. En primera instancia, vamos a ver unos conceptos básicos para entender el tema. Luego vamos a mirar el tema de RLE. Pasaremos a compresión de texto, compresión de imágenes basados en RLE y por último veremos unos ejemplos. Entonces comencemos con unos conceptos básicos para poder entender un poco más el tema. ¿Qué es la compresión de datos? Pues la compresión de datos consiste en la reducción del volumen de información que se va a procesar, transmitir o grabar. En principio, con la compresión se pretende transportar la misma información, pero empleando la menor cantidad de espacio. Básicamente es compresión de datos, transportar la misma información en menos cantidad de espacio. Si vamos a hablar de compresión de datos, tenemos que hablar de algoritmos de compresión sin pérdidas. Básicamente se aplica para los casos que se desee garantizar que en el momento de descomprimir los datos sean iguales a los de antes de ser comprimidos. En general, estos casos se conocen como casos de datos discretos, ya que son del tipo de registros de bases de datos, hojas de cálculos, procesadores de texto e incluso imágenes donde la calidad es crítica. Los algoritmos de compresión los utilizan también muchas veces las empresas de telecomunicaciones para conseguir multiplexar las líneas telefónicas en un medio físico, o sea, más líneas telefónicas por el mismo medio físico. Vemos acá varios algoritmos de compresión sin pérdidas y el que vamos a tratar es el RLE. Entonces, básicamente, el RLE es un tipo de compresión de datos que se basa fundamentalmente en buscar repeticiones en series o de forma consecutiva de datos para después ser almacenados el número de veces que se repite, como así. Por ejemplo, tenemos acá al lado izquierdo un ejemplo que tenemos A. Tenemos 6 veces la A y nos ocupa 6 bits, pero nosotros con la compresión de datos RLE lo podríamos almacenar de una forma más adecuada solamente en 2 bits. Al igual que acá podemos visualizar en la imagen, tenemos un número de cantidades repetidas, el color morado. Si contamos el número de veces, tenemos 8 veces repetido el color morado. Entonces nosotros no vamos a transmitir la imagen morado 8 veces, sino que lo reducimos a 8 veces morado, y así solamente lo tendríamos con 2 bits y no con 8 bits. En el caso de las imágenes, píxeles. Acá tenemos como otros ejemplos. Por ejemplo, en la parte superior vemos que se inicia B, sigue la N, B cantidad de B, N cantidad de B, N cantidad de B. Entonces esto se puede ser transmitido o reducido para ser transmitido o procesado como 12B, 1B, 12B, 3N, 24B, 1N y 14B. En vez de tener 2 renglones, miramos que ya con la compresión RLE podemos tener un espacio mucho menor. Igual en el segundo ejemplo vemos lo mismo, tenemos B, H, D, X, K, W, Z, y se reduce mucho más cuando ponemos 4B, 2H, 2D, 4X, 4K, 2W, 4Z. Ya la reducción, el espacio que nos va a ocupar de bits va a ser mucho menor que el original. Entonces, en RLE tenemos algo que se llama la compresión de texto. La compresión de texto no es muy adecuada en este formato de RLE. Vamos a ver 3 motivos por cual no es muy adecuada. Por ejemplo, tenemos la primera, en el primer renglón, vemos que tomemos S como una ecuación,
y nos dice S es igual, lleva el carro en 2 minutos. Entonces tenemos que S nos ocupa 27 bits o caracteres, por así decirlo. Entonces sería erróneo si nosotros empezamos a codificar S como 2 leva el K 2 ro en 2 minutos. O lo podemos codificar como L2 eva el car 2 0 en 2 minutos. ¿Qué va a pasar con este tipo de compresión? Que él no nos va a distinguir cuando es 2 número y cuando es 2 veces se me repite un carácter. O sea, lleva, se me repite 2 veces la L, entonces 2 leva, pero no nos va a distinguir cuando ese 2 es un número y cuando ese 2 es un número de repeticiones. Entonces por este motivo no es adecuado. El segundo motivo es la elección del carácter de escape. ¿Qué es un carácter de escape? Un carácter de escape es, por ejemplo, decir que aquí me finaliza una palabra o me finaliza un registro. Entonces yo para definir ese carácter de escape defino del código ASCII cualquier carácter. ¿Qué pasa? Que no en todos los idiomas, por ejemplo inglés, español o francés o portugués, la letra ñ en español la utilizamos, pero en inglés yo puedo definir ese código ASCII que sea mi carácter de escape, donde me termina la palabra, donde me termina mi registro. Pero resulta que ya cuando yo voy al idioma español, inclusive en la palabra español, la ñ no es un carácter de escape donde termine la palabra, sino que está dentro de la misma letra. Entonces eso ocurre como cuando voy a cambiar de idiomas con el RLE. Adicional, como todos sabemos, muy pocas veces en las palabras se repiten letras. Por ejemplo, lleva, la que vemos ahorita, solamente se repite 2 veces la letra L. Entonces es un poco ineficiente que lleva, tiene 4 caracteres, me lo reduzca solamente a 3. Es una comprensión ineficiente para lo que queremos lograr, que es ocupar menos cantidad de espacio para poder transmitir. Entonces, partiendo de las premisas anteriores, de las 3 premisas anteriores, pues se sobresalta que el RLE en la compresión de texto no nos reduce lo suficiente para ser eficiente, como ya lo habíamos dicho. Acá, por ejemplo, tenemos un caso muy ideal, que la letra A se nos repite 143 veces, con lo cual nosotros podríamos tener, en vez de 143 caracteres o bits, podríamos tener solamente 4, que son la A y el 143 o 143A. Tendríamos 4 caracteres, 4 bits en vez de 143, pero en pocas veces o muy nulas una letra repite la misma letra más de 3 veces, más de 2 veces. 3 veces no se ve. La siguiente parte es la compresión de imágenes. Para compresión de imágenes sí es mucho más eficiente la compresión RLE. Un gráfico tiene unos mapas de bits que son una matriz de puntos. Esos le llamamos píxeles normalmente, ¿cierto? Entonces cada punto puede ocupar desde 1 bit para imágenes monocromáticas hasta 24 bits para imágenes en color verdadero, o sea, para tener muchos colores y buena definición. Entonces esta representación en forma de matriz permite a un compresor RLE recorrer cada fila de la imagen en busca de píxeles consecutivos de igual valor del mismo color. Acá en este ejemplo lo vemos mucho más definido. Por ejemplo, yo tengo reemplacemos lo que sean ceros y unos por píxeles, ¿cierto? Entonces en la primera parte, en el primer renglón o en la primera fila de mi imagen, yo tengo el mismo color, que sean ceros. En la segunda tengo el mismo color. Entonces los dos primeros renglones yo los puedo reemplazar por 0. El 0 está 40 veces, ¿cierto? Consecutivamente hacia abajo, en el tercer renglón teníamos que el 0 está repetido 10 veces, que el 1 está repetido 20 veces y que el 0 está repetido 10 veces, y así consecutivamente hasta el último renglón. Entonces vemos que sí es mucho más eficiente. El ratio
¿Qué es el ratio? Primero que todo, el ratio es como la proporción entre su ancho y la altura de una imagen. Ese es el ratio, la proporción entre ancho y altura de la imagen. Entonces el ratio de comprensión se obtiene dependiendo de esos factores. Los más importantes son la complejidad de la imagen y el número de colores de la imagen. Entre mayor sea el número de colores de la imagen, se puede comprimir mucho más porque se asume que se repiten mucho más los colores consecutivos.